Márquez para hablar de salud, y la semana pasada tuvimos un tema tan interesante que no lo pudimos terminar y necesitamos continuar hablando de este tema el día de hoy porque, bueno, hay muchas preguntas, hay muchos mitos, doctor, y Correcto. queremos... Primero, ¿cómo está el día de hoy, doctor? Muy bien, Juan Carlos. ¿Y tú cómo estás? Excelente, Excelente, ya Karina, no con ¿cómo tanto sueño estás? el día de hoy. Muy bien, doctor. Y la verdad que la semana pasada muchas personas se conectaron a esta transmisión porque creo que hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes que queremos que sean resueltas, te terminen de resolver en este segmento, porque pues hoy vamos a continuar con este tema que es acerca del cáncer. Y en este tema fue que nos quedamos la semana pasada, que fue los factores de riesgos. ¿Que nos puede explicar un poquito de lo que estuvimos hablando, doctor? Yo quiero que recuerden que lo que hablamos la semana pasada es que el cáncer es un problema genético. Cuando digo genético, quiero hacer la aclaración una vez más. Que genético no quiere decir que es hereditario necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente hereditario. Genético quiere decir que se origina a nivel del gen, ¿ok? Sí. Ok. O sea que hay una alteración de los genes de esa célula en particular. Esto a lo mejor se suena un poquito complicado, pero eso es lo que quiero decir. O sea que hay una alteración genética al nivel de la célula. O sea que una persona que tiene, que sus padres han sufrido de cáncer, van a ser propensos también en cualquier momento de su vida. Exactamente, su riesgo de desarrollar cáncer es mucho más alto. Es por eso que existen muchas pruebas de despistaje. Entonces, con eso es lo que quiero comentar hoy en día, porque es lo que nos concierne más directamente y una de las cosas sobre las cuales, Juan Carlos y Karina, tenemos nosotros un poco de control. ¿Por qué? Déjenme hablar un poquito también de lo que todo el mundo habla. Hoy en día, especialmente como tenemos tanta información en el internet, yo le llamo al doctor Google. Usted no sabe cuántas personas entran al consultorio y me dicen, no, es que yo estuve buscando en el internet. Yo lo sé, ya usted consultó con el doctor Google y usted simplemente quiere que yo le confirme, ¿no?, si el doctor Google está en lo cierto o no. Porque ya ustedes van para una tercera opinión. Correcto, ya la persona va para una segunda o tercera opinión porque ya consultó doctor, con el doctor Google. Entonces, como tenemos tanta información en el internet y todo esto, hoy en día, todo el mundo, estoy exagerando, se me salió lo propio de Maracaibo, ¿verdad? Porque los maracuchos exageran mucho. Entonces, pero hay muchas personas que en una conversación le van a decir que casi todo lo que usted come, lo que usted respira, en lo que usted entra en contacto, en cada momento usted ve por Facebook, por el internet, cuidado con esto, cuidado con aquello, porque todo en lo que usted entra en contacto le va a producir cáncer. Sí es cierto que algunas sustancias, si usted entra en contacto con estas sustancias, va a producir cambios a nivel del gen de la célula, que puede hacer cambios que pueden terminar en cáncer. Pero por favor asegúrese de que los artículos que usted esté leyendo o los artículos que a los cuales usted esté haciendo referencia sean artículos que hayan sido comprobados y calificados por organizaciones serias como la Asociación Americana del Cáncer, como el Centro de Prevención y de Enfermedades aquí en los Estados Unidos, etcétera, 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 que sean artículos comprobados y no simplemente que alguien puso un video y simplemente agarró un poco de información y la puso en el internet. Esto como primero. Segundo, lo que iba a decir es que lo más importante es entender de que sí hay condiciones que nos ponen a riesgo, especialmente si alguna persona en nuestra familia tuvo cáncer alguna vez. Definitivamente. Si alguna persona, papá, mamá, por eso cuando usted viene al consultorio, si usted viene al consultorio le vamos a preguntar, ¿en su papá, su mamá, su tío, su tía, abuelo tuvo cáncer? Claro. ¿Por qué? Porque si la respuesta es afirmativa, entonces eso nos va a decir a nosotros que su probabilidad de cáncer es mucho más alta. Simplemente ¿para qué? Y esto es lo que para usted es importante, para cada uno de nosotros es importante. Para que nosotros podamos recordarle que
progresivamente y paulatinamente usted comience a hacerse las pruebas de despistaje cuando le toquen, porque temprano, ¿no? La Asociación Médica Americana ha establecido y diferentes organizaciones han establecido diferentes tiempos o diferentes etapas en su vida donde usted tiene que hacerse estas pruebas de despistaje. Por ejemplo, ¿cuáles son esas pruebas, doctor? ¿Cuándo se debe hacer la prueba de despistaje para el cáncer de mama? ¿Cuándo deben empezar? ¿Cuál es la prueba de despistaje para el cáncer de mama? ¿Te acuerdas, Karina? El examen, ¿no? El examen. Ok, comenzamos con las mujeres desde muy temprano. El más sencillo es hacerse el tacto de los senos en su casa. Ese es el más sencillo. ¿A qué edad se comienza desde la adolescencia. Desde la adolescencia. Ese es el más sencillo. Ahora, nos graduamos a uno que es mucho más, por decir así, mucho más específico, que es la mamografía. Y ese sí vamos a comenzar. ¿En qué consiste? La mamografía consiste en una, vamos a decirlo así, una radiografía de los senos. Ok, ese sí, hay varias, acá unas directrices diferentes acerca de cuándo se debe comenzar, a qué edad, pero usualmente se comienza a los 35 años. ¿Y se tiene que tener como regla que hayan sido madres o...? No necesariamente, no necesariamente. Pero sí se comienza más temprano si su hermana, su mamá, su abuela han sido víctimas del cáncer de mama. Esa es una de ellas. Pero también existe, por ejemplo, si tu papá, Juan Carlos, por ejemplo, ha tenido cáncer de próstata. Existen pruebas de despistaje para el cáncer de próstata. Existe un examen de sangre y existe el tan temido entre los hombres tacto rectal. Y es que muchas cosas aparecen precisamente por el miedo, por el temor y sobre todo en lo que usted estaba mencionando, doctor, el cáncer de próstata, que los hombres muy pocas veces van al doctor y menos a esto. ¿A qué edad se tienen que hacer estos exámenes? ¿Qué es lo que, ¿en qué consiste, doctor? El despistaje para el cáncer de próstata debe comenzar normalmente el examen de sangre que no reemplaza el tacto rectal. Deben comenzar normalmente a los 40 años anualmente para los hombres. Juan Carlos todavía Sin embargo, 15 años me faltan. Sin embargo, este debe comenzar mucho antes si su papá o su hermano tuvieron cáncer de próstata. Mucho antes, porque el riesgo es mucho mayor. Este es el problema. Quiero que me escuche, amigo, amiga, hermano, hermana, que me está escuchando, me está viendo por Facebook Live o me está escuchando por la radio. Así es. Este es el problema. La razón por las cuales hacemos estas pruebas de despistaje tan incómodas como son a veces, porque la mamografía es incómoda para las mujeres y el tacto es incómodo para los hombres. La razón por las cuales hacemos es que esto nos puede mostrar un cáncer que acaba de comenzar, porque tanto como para el cáncer de mama, como para el cáncer de próstata, cuando estos llegan a dar síntomas, es que ellos no dan síntomas usualmente. Eso es sintomático. Cuando ellos llegan a dar síntomas, es que están usualmente en una fase que es demasiado tarde. Y las posibilidades de supervivencia cuando ya estos cánceres empiezan a dar síntomas son mínimas. Por eso es que es tan importante las pruebas de despistaje y las existen para una cantidad de cánceres. Por ejemplo, el cáncer colorectal. Y la prueba para el cáncer colorectal es muy fácil. Es más, ahora estamos enviando, hay pruebas que usted puede llevarse a la casa. Para detectar sangre oculta en las heces. ¿Cuáles son los más comunes, doctor? Para el cáncer colorectal. Como estaba hablando, los cánceres más comunes son el cáncer de mama. Déjeme hacer una acotación. El cáncer de mama existe también en los hombres. A eso le iba a preguntar porque yo lo había escuchado. Sí, señor. Yo había escuchado. El cáncer de mama existe también en los hombres, así que cuidado con eso. Hombres, si su mamá ha tenido cáncer,
está riesgo también. Existe Ok. también en los hombres. Sí, ¿Ok? y bueno, eso es uno de las preguntas o de los mitos que quizás a veces pueden la gente no creer. Sí. Pero la pregunta es, doctor, si un cáncer puede desarrollarse y, digamos, tomar partes del cuerpo que son importantes en 2 meses, 3 meses, ¿por qué se hacen la prueba una vez al año? O sea, y no lo digo por el del examen de próstata, porque ese yo sé que muchos no se lo querrán hacer. Muchos Pero, hombres sí, le tienen miedo. Hay que hacer la pregunta, ¿no? No, usualmente te digo, una persona, y yo sé por qué me haces la pregunta, Juan Carlos, excelente pregunta, porque cuando diagnosticamos un cáncer y la persona muere a los 2-3 meses, es porque cuando le diagnosticamos ese cáncer está ya en fase o estadio 4, que ya ha Claro. afectado otros órganos que no tienen el tiempo. Si este otro órgano, por ejemplo, si el cáncer ha afectado los riñones o ha afectado el hígado no tiene un año para dejar de funcionar. Entonces, por eso son los 4 meses. Pero en realidad, un cáncer no se desarrolla en 4 meses. 4 meses, sí. Por eso es importante las pruebas de Por despistaje. eso son las pruebas de despistaje, que nos correcto, está porque ellos mencionando. se desarrollan en mucho más tiempo. Definitivamente, pero al regresar, vamos a ir a una pausa comercial, pero al regresar seguimos hablando de los factores de riesgo del cáncer. Está con nosotros el doctor Orlin Márquez. Si usted tiene una pregunta, amigo, amiga que nos está viendo a través de esta transmisión, hágala a través de nuestro Facebook Vida Atlanta o llámenos también aquí en cabina. Usted puede hacer sus comentarios al 678-634-8292. 678-634-8292. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Ministerio El Rey Jesús te invita a sus servicios de adoración miércoles 8 de la noche y domingos a las 9 de la mañana en inglés y a las 11 de la mañana en español. Visítanos en el 4209. Por eso ahora se puede hacer un Papa Nicolau para las mujeres, que es otra prueba de despistaje. El Papa Nicolau se puede hacer si ya lleva 2 Papas. Esa es la misma citología. La citología, Ok. exacto. La citología se puede hacer una vez y según la Asociación de Ginecología se puede hacer una, y si tiene 2 normales, una después de la otra, puede esperar hasta 3 años. Porque se determina que un cáncer del cuello uterino tarda más o menos eso, de 2 a 3 años en formarse. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, pero hay que estárselas haciendo. Entonces, si tú tuviste 2 papas, yo le digo eso a las mujeres porque eso es como, si le digo, mira, si has tenido 2 papas Nicolau, 2 citologías normales, tienes 3 años de vacaciones. 3 años. Perfecto. Tienes 3 años de vacaciones, no tienes que volver en 3 años. Pero Eso si hay es- alguna anomalía. si hay alguna anomalía, tienes que hacértelo todos los años. Y en algunas personas, en algunas mujeres, si hay 2 tipos de células que encontramos, si son Ascars o cualquiera de otras cosas, si aparecen anomalías, cualquier anomalía, vamos a tener que hacerlos cada 6 meses. Bueno, hay otros mitos y todo esto de ser propensos a padecer de cáncer, pero bueno, yo en lo particular, mi abuelo era fumador y pues le dio cáncer de pulmón. Pero eso es otra cosa, Ajá, porque es otra condición. él causó el cáncer por ingerir una sustancia. No Ok. fue algo que se Importante. desarrolló naturalmente, no fue algo genético. Una sustancia que él ingirió ok. causó el cáncer. Ok. Entonces eso es diferente. Tu riesgo no es genético, No es genético. porque tu abuelo causó el cáncer a sí mismo. Él en cualquier momento pudo detener la causa del cáncer, no la detuvo y lo causó. Él la detuvo, pero creo que ya era demasiado tarde. Era demasiado correcto. tarde. O sea, ahí Y en es el- donde es la diferencia, ¿no, Correcto. doctor? Que sea la persona la que cause esa Correcto. enfermedad a que genéticamente ya venga. Sí, yo puedo no tener células. ningún tipo de riesgo genético, ¿ok? Para el cáncer. Pero me voy a trabajar en una fábrica de asbesto y a los 3 años tengo cáncer pulmonar, Claro. mesotelioma. Y estábamos hablando de eso, de las personas que trabajan en la limpieza de las casas o en la limpieza de oficinas, están en riesgo de poder también tener cáncer de acuerdo a los químicos que ellos están respirando. Esto, doctor. Sí, depende de los químicos que utilicen. Voy a decir algo.
este es el problema. En los Estados Unidos, que a veces nosotros decimos porque los sistemas aquí en los Estados Unidos son muy complicados, son muy esto, muy lo otro, y a veces nos fastidia un poco eso, pero aquí cada organización está requerido por la Organización de Salud e Higiene Industrial, la OSHA, por sus siglas en inglés, está requerido a que tienen que tener un libro como de este tamaño, así de grande, donde tienen una hoja de información del mínimo químico que usan en su compañía, por muy inocuo que parezca. ¿Por qué? Porque en esa hoja tiene que indicarte cuál es la capacidad de ese químico de producir cualquier daño físico o ambiental. Ok, perfecto. Entonces, mi preocupación con estas señoras y señores que trabajan en la limpieza por su cuenta es que están usando una cantidad de químicos que ellos no conocen cuál es el impacto que está teniendo sobre ellos el inhalar los vapores de estos químicos a diario. Por lo menos, que yo he visto la consecuencia de esto, por lo menos lo que les está causando es causando una irritación a las vías respiratorias que está causando problemas como asma, que está causando problemas como bronquitis crónica. ¿Vamos al aire? Sí. Bueno, vamos de regreso aquí en el arranque. Estamos completamente en vivo con el doctor Orlin Márquez, hablando el día de hoy de este tema interesantísimo. Todos podemos tener algún contacto en alguna ocasión con una persona que puede estar padeciendo cáncer o que está propensa a cáncer. Lo que más se conoce del cáncer son mitos. Correcto. En general, son mitos lo que más se conoce del cáncer. Y al final nosotros podemos decir, bueno, esto me dijo el doctor Google que causaba cáncer, pero no lo causa. Entonces yo creo que lo mejor es que si usted tiene alguna pregunta acerca de este tema, en este preciso instante, haga su pregunta a través del Facebook o escríbanos su pregunta a través de nuestro WhatsApp. Y bueno, la semana pasada nos llegaba una de las preguntas, no sé si la pueda encontrar en estos momentos, pero si usted tiene alguna pregunta, puede escribirla ahora mismo al 678-634-8292, 678-634-8292. Escríbanos ahora mismo y el doctor, por supuesto, le va a estar contestando esas preguntas. Doctor, también otro mito es el famoso microwaves, el famoso microondas. Si caliento la comida en el microondas, puede generar cáncer. ¿Eso es cierto o es completamente falso? Han habido estudios que hablan sobre el tipo de, no es necesariamente la comida en el microondas, han habido estudios sobre el tipo de químicos que se pueden generar cuando calientas la comida en envases plásticos dentro del microondas por el tipo de vapores que pueden generar ese tipo de plásticos, algunos plásticos como son el styrofoam, ¿cómo se dice? Anime. Okay. No sé cómo se dice en otros países de América Latina. Y cosas así. Son estudios que hay que leer porque tienen su mérito. De que calentar la comida en el microondas por sí sola produzca cáncer, no he leído ningún estudio que ofrezca como que una prueba fidedigna sobre de que esto es el caso. Han habido estudios, para serle sincero, han habido estudios de que simplemente asar la comida en una parrilla produce cáncer. Como le digo, si usted va a leer todos los estudios que existen afuera, se va a dar cuenta de que al final todo produce cáncer. Hay que leer que estos estudios hayan sido constatados con otros estudios que hayan sido hechos o confirmados que hayan sido hechos por organizaciones que sean respetadas como la Asociación Americana del Cáncer. Doctor, y pues ya que estamos hablando, que me parece súper interesante los factores de riesgo, estábamos
mencionando que el alcohol, el cigarrillo también es uno de los factores de riesgo, pero ¿cuáles son los más comunes? La luz solar, ahorita que estamos en vacaciones, que estamos en verano, exponernos demasiado al sol también podría ser un factor de riesgo. Antes que saliéramos al espacio del break, estábamos hablando de los tipos de cáncer más comunes. Y siempre hablamos del cáncer de mama, hablamos del cáncer colorectal, hablamos del cáncer de próstata, el cáncer del pulmón y todas esas cosas, pero siempre se nos olvida hablar de uno de los cánceres más comunes, porque entre la población latina, entre la población de que tiene un poquito de color en la piel, a veces este cáncer es uno de los cuales se habla poco. Y a veces por vanidad también nos Correcto. exponemos a eso. Pero el cáncer de la piel es muy, muy común y este es el problema. Okay. Recuerden otra vez que el cáncer es un problema a nivel genético. El estar expuesto a la luz solar excesivamente ¿Cuánto tiempo, doctor? hace cambios, a veces en simplemente 30 minutos, de 15 a 30 minutos. ¿Ok? Hace cambios a nivel de las células de la piel y estos cambios a nivel de las células de la piel pueden hacer que estas células se vuelvan cancerosas. Pero también se habla que la piel necesita esa vitamina C que viene vitamina D que viene de los rayos del sol. Entonces, correcto, sí. ¿qué hora es recomendable? ¿A qué horas podemos exponernos al sol y que sea bueno para nuestro cuerpo? La vitamina D se activa con la luz solar, pero la luz solar filtrada, una luz solar que sea en las horas de la mañana y en dosis pequeñas, de 5 a 10 minutos nada más. Si vas a estar, especialmente las personas que se van más cerca de los trópicos, si vive aquí en los Estados Unidos, allá en la Florida o en los lugares donde el sol está más fuerte, estar en el sol a propósito para quemarse la piel, esto es muy riesgoso. Una persona que sale, y lo hacemos todos, yo no le voy a decir que yo no lo he hecho tampoco, lo hacemos todos, pero es bastante riesgoso. Si usted va a salir, especialmente ahora en el verano, si usted va a salir para broncearse al sol, tiene que hacerlo con protector solar. Un protector solar que tenga un factor de protección solar de por lo menos 30. Bueno, si hablamos de los tratamientos, doctor, más comunes que se ven en este momento en la medicina, ¿cuáles serían para combatir el cáncer? Los tratamientos más comunes en estos momentos, que han sido los que han estado en pie durante mucho tiempo, usted los ha escuchado nombrar, son la quimioterapia. Sí. Y la quimioterapia son químicos que están hechos especialmente para matar las células cancerosas. Este es el problema, que estos químicos en muchas oportunidades no saben cómo matar solamente esas células, sino que pueden atacar otras células también y tienen una serie de efectos secundarios, efectos nocivos que son muy fuertes. Entonces usted va a ver las personas que están recibiendo quimioterapia que se sienten muy débiles, que tienen muchas náuseas, vómitos, se les cae el pelo, etcétera, que etcétera. tiene sabor como a hierro en la boca. Sí, es terrible. Entonces, pero eso todavía es la más común. Segundo, si quiere vamos primero con la llamada que tenemos ahí. Tenemos una llamada y tenemos otras preguntas también que nos siguen llegando a través de el WhatsApp. Vamos con la pregunta. Adelante, señores, con su pregunta. Adelante. Dígame. Buenos días. Sí.
Sí, señora, primero que nada, el cáncer usualmente, especialmente en sus primeras fases, no tiene síntomas, y de eso creo que hay una pregunta hace un ratito que hablaba de eso también. Sin embargo, por causa del trabajo que usted tiene, que ha estado pasando tanto tiempo en el sol, y asumo que no ha estado poniéndose la protección necesaria, etcétera, 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 yo le recomiendo que usted vaya con su proveedor de salud inmediatamente, tan pronto como le sea posible, para que podamos ver los pies, verle los pies, o su proveedor de salud pueda verle los pies, a ver qué tipo de tratamiento se le puede poner inmediatamente para darle un poco de alivio, número uno, y segundo, para hacerle las pruebas necesarias para descartar cualquier tipo de problema, ya bien sea algún tipo de infección o ya bien sea algún tipo de afección más seria. Sí. Ok, así que vaya al consultorio inmediatamente. En cualquier consultorio, o se las hacemos en el consultorio o le enviamos con un especialista. Okay. También hay hospitales reconocidos que hacen estos de despistajes de cáncer, lo hacen de forma gratuita. Así Correcto. es, así Correcto. es. Gracias a la señora por habernos llamado. Muchas gracias a usted. Tenemos un caballero en línea. Seguimos con la siguiente pregunta de un caballero. Caballero, muy buenos días. ¿Cuál es su pregunta para el doctor en esta mañana? Sin protección. Sí, el calor, lo que le va a afectar, y gracias por su pregunta, señora, el calor lo que le va a afectar es en la deshidratación y el problema de que puede afectarle por su sistema, porque no está bebiendo mucha agua, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que usted dijo de que la luz solar directa absolutamente es mucho más peligrosa. Pero la luz solar que se refleja a través del agua, a través de las superficies brillantes, etcétera, etcétera, también le puede afectar. Así que usted, por eso se dice que si usted está trabajando fuera al aire libre todo el día, usted tiene que tener protección solar. Okay. Primero ropa, si es su trabajo, tiene que tener ropa todo el día. Y si no, en la cara, en el cuello, en las manos, donde no tiene cubierto con la ropa, tiene que tener protector solar de 30 o más. Gracias, caballero, por esa pregunta. Y es precisamente lo que estamos hablando, ¿no, doctor? ¿Cómo debemos hacer para prevenirlo? Si es como una prevención lo que usted nos está mostrando en esta mañana. ¿Qué Correcto. se debe hacer para prevenir el cáncer? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Cuáles son los hábitos que deben cambiar en nuestra vida para que el cáncer no nos toque? Tenemos otra pregunta ahí en la línea telefónica, Juan Carlos. Sí, lo que tenemos que hacer es perfecto. primero tenemos que aprender cuáles son las cosas que tenemos que cultivar en nuestra vida. Exacto. Para que podamos prevenir estas cosas. A estar expuestos a cosas como el humo del cigarrillo, el alcohol y todas esas cosas, tenemos que protegernos nosotros. Ahorita que hay muchos cambios en el medio ambiente también. A veces estamos en frío, a veces estamos en calor, eso... Correcto, pero los cambios de temperatura no tienen mucha incidencia ¿No? en nuestro organismo. Yo le digo a muchas personas, el frío y el calor no enferman a nadie. Lo que enferma pueden exacerbar cosas, pero lo que enferman son los gérmenes. Ahora, perfecto. lo que tenemos que hacer es cultivar hábitos saludables de alimentación y no tener, por ejemplo, evita el tabaco en toda forma. No solamente usted, y ese es el problema, no solamente usted, sino con las personas que usted se rodea, los lugares que usted frecuenta, porque se ha determinado que el tabaco de segunda mano y de tercera mano también afecta. ¿Cuál es el de tercera mano? En la ropa.
Ok. Y el de segunda mano es el que está El que está- recibiendo. El que está recibiendo. El que está, y ese es más, le afecta más a la persona que está Correcto, recibiendo que el es que está mucho más fumando. nocivo, pero porque la gente decía muchas veces, por ejemplo, una persona una mamá cuyo esposo fuma, pero ella no fuma y tienen un bebé. Dice, no, es que mi esposo sale al patio a fumar, pero cuando regresa, carga al bebé, ¿verdad? Todo eso está en la Todo ropa. eso está en su ropa, entonces el bebé está recibiendo de tercera mano. de tercera mano. De tercera mano. Wow. ¿Qué más debemos hacer para prevenirlo? doctor? Además de eso, como dije antes, debe estar al tanto de cuáles son sus riesgos. Usted debe saber, porque yo tengo muchas personas que vienen al consultorio y les pregunto, ¿alguien en su familia sufrió de cáncer? Yo no sé. Pues yo no sé tampoco. Infórmese. Sí. Es hora de conversación con su mamá, con su papá, con su tía. Hay Con alguien. su abuelo. Yo sé que de Hay- diabetes sí. Sí, de por diabetes eso. sí, pero no de cáncer. Exacto. A lo mejor no hay nadie, pero es hora de tener una Bendito sea conversacioncita Dios. con su mamá. Hay alguien en la familia que es el sabelotodo de la familia. Ujú. Sí. Entonces vaya y Míralo, hable míralo, con míralo, o sea, mira, él mismo va- se está reconociendo. Hay alguien. Hay Sí. alguien que Sí. aquí lo vaya, llamar. vaya y hable con el sabelotodo de la familia e infórmese quién tiene qué. ¿Quién tiene? ¿Sabe? Para que usted sepa cuáles son las pruebas de despistaje que se tiene que hacer ya mismo. ¿Ok? Segundo, eso es lo segundo. Correcto. Y tercero, tiene que tener una relación íntima con su proveedor de salud para que pueda estar en conversación con él o ella todos los años para Cada saber. año, ¿no? Sí. Cada año. Es ¿Teníamos correcto. otra llamada, Y- otra sí. pregunta? No, la pregunta era del mismo señor que teníamos en línea telefónica Sí. hace un momento y vamos a cerrar ya después con esta pregunta. Él nos decía, yo irremediablemente tengo que trabajar bajo el Claro, sol. definitivamente. ¿Qué me recomienda, doctor? Porque veo que mi piel se ha oscurecido muchísimo, especialmente en el verano. Ujú. Si hay alguna recomendación para cómo él se pueda proteger del sol, porque él trabaja a veces hasta 7, 8 horas bajo el sol. Primero y principal, lo que yo les recomiendo es, lo mejor sería que tenga, yo sé que hace mucho calor, pero lo mejor sería que use ropa, camisas o franelas de manga larga, siempre blancas, porque las ropas de color negro absorbe Atrae la más. luz solar. Ah, En cambio, la ropa clara o Ay, no, yo blanca traigo blanco. repele la luz solar. Entonces, mira. si se pone una camisa de manga larga blanca, no va a sentir tanto calor como si tiene algo de color. Está bien mojar la camisa así de vez en cuando. Puede mojar la Claro. camisa, la camisa Sí, de vez en enrollarse cuando. un trapo en la cabeza. y Si el lo quiere protector hacer. solar. Si lo doctor, quiere hacer. En segundo es ponerse el protector solar. Mi recomendación ¿Cuál es para el alguien porcentaje? que trabaja afuera todo el día es, antes de salir de la casa, ponerse protector solar de pie a cabeza y Póngase luego como un pitufo. sí, y Eso luego se pone la cara ponerse tanta ropa como pueda. Tanta ropa como pueda. Usted, déjenme dejarlos con esto. Dígame, díganos. Ustedes no doctor. se han dado cuenta que en los lugares donde hace más calor en el mundo, la gente tiene más ropa encima. Piensen en los beduinos del desierto del Sahara. Oh, sí, doctor. Y en las películas los vemos y todo. Todo el tiempo tienen la cabeza cubierta y Cubierta. tienen unas mantas que nada más que se le ven los ¿Pero ojos. por qué, doctor? Para protegerse del sol. Oh, pero eso no los asfixia, no, se No. siente como que están ahogados. Para protegerse Creo del que sol. es lino, ¿no? Sí, Utilizan porque mucha ropa de son, lino. porque son telas muy 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 frescas. ligeras. Ah, ok. Son telas muy ligeras y usualmente de colores claros. ¿Y cuál sería el porcentaje del protector solar? Mínimo 30. 30. Mínimo 30. Bueno, y ¡Qué la pregunta bueno! con la que despedimos, ¿hay algún síntoma particular de las personas que pudieran estar Sufriendo de de cáncer. Eso es una pregunta excelente. Mi gente, quiero que entiendan algo. Usualmente y desafortunadamente, el cáncer no produce síntomas hasta que es demasiado tarde. Si hay un tumor en el hígado, por ejemplo, en el pulmón, por ejemplo, él no va a comenzar a dar síntomas hasta que crece a tal punto de que empiece a tomar el lugar de las estructuras adyacentes y empiece a limitar la función de ese órgano que está invadiendo. Para entonces
puede ser demasiado tarde. Por eso es que es importante hacerse las pruebas de despistaje, porque usualmente cuando usted siente algún síntoma, igual para el cáncer colorectal, usualmente es demasiado tarde. Doctor, ¿y cuáles son los avances de la medicina ahorita en cuestión de combatir el cáncer? Gracias por esa pregunta. No tenemos tiempo de hablar mucho de eso, pero lo que se está haciendo últimamente, acuérdense que hablamos de que el cáncer es a nivel celular. El cuerpo está diseñado por eso es que todos no tenemos cáncer, porque todos tenemos la propensidad de poder desarrollar células cancerosas. Sin embargo, el cuerpo, el sistema inmunológico del cuerpo está matando esas células todos los días. Todos los días. Si nuestro sistema inmunológico está trabajando como debe ser, él mata esas células cancerosas todos los días. Entonces, las nuevas técnicas para el cáncer o los nuevos avances para el cáncer son avances en la inmunoterapia, enseñarle al cuerpo otra vez a combatir esas células cancerosas. Interesante. Interesante, interesante. Hablando de celulares, porque dice de las células y eso. Wow. ¿Es verdad que dormir con el celular debajo de la almohada puede generar cáncer? Eso es otro que tienen que ustedes confirmar con artículos comprobados, por favor. De la Organización Mundial contra el Cáncer. Correcto. Y si usted necesita un proveedor de salud, bueno, aquí está el doctor Orlin Márquez. Así que gracias a toda la gente que estuvo ahí conectada. Aprendimos mucho acerca del cáncer y sobre todo despejamos dudas, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Orlin Márquez. Nosotros seguimos con nuestra programación aquí en